Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Volvemos después de varias semanas. Me encuentro con solamente Héctor Herrera y Sebastián Egaña. Hoy es el primer capítulo de este nuevo formato que tenemos, donde hablamos como de temas que tienen que ver de inversiones, pero sin como una estructura en particular. Y ya los panelistas antes estaban medio ansiosos porque no sabían de qué íbamos a hablar. Así que como yo tenía manejada la pauta, quiero que hablemos de algunas cositas que están pasando. Primero hablemos de el elefante en la habitación y todo lo que pasó con Facebook, que se nos cayó a nivel mundial, se cayó Instagram, se cayó WhatsApp, y eso se suma a lo que está pasando con la empresa que lleva varias semanas ya un poquito bajo tensión, principalmente lo que pasó con el tema de que supuestamente se sabía que Instagram genera inseguridad y salud mental en los adolescentes. Incluso hay gente que puede utilizar esto para hacer tráfico de personas, grupos armados, y operan sin problema. Y lo que pasó ayer respecto a que se dice que Facebook sería como una de las plataformas principales para poder que fueron utilizadas para la revuelta del Capitolio en Estados Unidos. Entonces, aparte de que se cayó hoy día y la acción cayó un 5%, arrastrando casi todo el mercado, esto igual tiene implicancias que van más allá de lo que nosotros creemos y podría afectar efectivamente a las inversiones. Sebastián tiene que levantar la mano para dar su opinión respecto al tema. Lo que pasa es que igual, según yo, este iba a ser más relajado. Entonces voy a tirar como una talla. Como siendo buenos gente de finanzas, tenemos problemas lidiando con la incertidumbre. Por eso en el fondo nos poníamos nerviosos porque tú no explicáis qué vamos a hacer hoy día. Entonces ahora voy cachando lo que vamos a hacer. Y lo otro, como, bueno, no sé si servirá esta talla también, pero nos da ansiedad, como las generaciones jóvenes ahora que son buenas para subir ansiedad por todo. Esta cosa de Instagram relacionada con lo que estáis diciendo de que genera inseguridad y todo. Eso. Solo eso. Hey, Héctor, ¿algún tema que tenga que ver, opinión sobre lo que está pasando con Facebook? Sí, es decir, me parece igual, después de esta entrevista de 60 minutos que se tuvo sobre Facebook, y que dentro de todo eso ellos sabían ya que estaba generando desórdenes en los niños y que tienen bastantes problemas de confidencialidad, que todos nos imaginamos de eso cuando Instagram nos aparece inmediatamente un aviso publicitario de algo que estábamos hablando. Creo que es algo importante que se estén conociendo estas cosas también para que estemos todos de acuerdo que está sucediendo este acto, porque antes, si no lo sabíamos, hoy día ya estamos prácticamente todos de acuerdo. Y sumándole a eso, hoy día se acompaña esta caída de Facebook, que también se acompaña de una caída tecnológica. Yo creo que vienen grandes cosas para las tecnológicas en temas de regulación, en temas de cómo llegar a la gente y también de identificación, como lo que pasa con Twitter, que hoy día a través de Twitter uno puede mandar Bitcoin, pero tiene que ser usuario. Entonces son las pequeñas cosas que se tienen que ir hablando para ir mejorando también la industria. Hay una cosa igual, que este tratamiento de los datos y seguimiento, pues nos pusimos serios. Pensé que no íbamos a ser tan serios, pero nos pusimos serios. Este tratamiento de los datos siempre estuvo dentro de las políticas, porque nadie puede, por lo menos la regulación gringa y los europeos también, nadie puede pedirte datos sin decirte para qué son los datos, ¿sí? Y el problema es que nosotros no leemos las políticas, o sea, todo le ponemos para abajo y aceptar nomás y démosle para adelante, no una cosa nueva igual que... Y está relacionado también con el tratamiento de los cookies, o sea, así se les ha pasado que uno busca una cosa y más rato, no sé, está ahí en Instagram y te aparece la propaganda de lo que buscaste recién. Que eso está relacionado con los cookies, con las políticas, en el fondo, de seguimiento que hay detrás de la aceptación de ver un contenido, cosas por el estilo. Yo no sé si algo tan nuevo y que para mí viene hace tiempo. Y lo de las tecnológicas, bueno, siempre las tecnológicas son así, pues, Héctor, un poco como o que suben mucho o que bajan mucho cuando ocurren ciertas cosas bien particulares, son bien volátiles como instrumento en el fondo, ¿o no?
Yo estoy y no estoy de acuerdo. Yo creo que estamos en una situación de bastante incertidumbre a nivel global en este minuto. Yo creo que nadie sabe lo que va a suceder. Tenemos todavía en China se están viendo temas regulatorios. En Estados Unidos hemos tenido, bueno, septiembre fue siempre todos los años un mes malo para la bolsa de Estados Unidos, octubre el mes más volátil. Se nos vienen earning release de Apple, Amazon a final de mes. Tenemos el 18 de octubre con el debt ceiling de Biden. En definitiva, también otro tema más, se está hablando del tapering, cuándo va a pasar este tapering o cuándo se van a subir las tasas, que también es un tema súper importante porque en Chile también se están diciendo cuándo se van a subir las tasas. Entonces, sí estoy de acuerdo con que suben y bajan mucho, pero creo que hoy día también estamos viviendo un minuto súper inestable desde el año pasado, que si queremos llamarlo inestable no fue, porque han sido de las mayores ganancias que han tenido las compañías en mucho tiempo. César. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que sí, y también tomo el punto que tiene Sebastián respecto al uso de los datos. Yo creo que hay harta regulación que es, o sea, uno dice en el mundo ideal, ¿sabes qué? Debería esto regularse. El problema es que la gente que está regulando esto es gente que no maneja el tema, entonces de repente uno ve llevan, ponte tú, no sé, pues a Elon Musk, o llevan a Cathie Wood, o llevan el mismo lo que pasó la semana pasada, que llevan a Jerome Powell, al presidente de la Fed, y los mismos congresistas como que no entienden lo que están preguntando. Lo mismo pasa cuando hay una que es legendaria, que llevan a Mark Zuckerberg en su momento de Facebook y lo llevan y le preguntan sobre cosas que su empresa no hace. Entonces, en el fondo, el hecho de no tener a alguien experto Claro, entonces, en el fondo, lo que sucede es que uno dice, oye, es súper qué rico hacer esta regulación, bacán, hagámosla, y lo mismo pasa acá con el tema de las pensiones, que es el segundo tema que quiero tocar, pero lo que pasa al final es que la gente que está haciendo esto no tiene el conocimiento para poder cerrar este tema, hacer las preguntas correctas. Y con esto me desvío al segundo punto de la pauta, que tiene que ver principalmente con todas estas discusiones que están pasando ahora en redes sociales, en Facebook, que tienen que ver con los dueños de la verdad, ¿sí? Y acá principalmente hablo de todo lo que está pasando con los Pandora Papers, lo que está pasando con los hijos de constituyentes que supuestamente están entrando a la convención como asesores y le están pagando una brutalidad de plata, lo que está pasando con académicos de nuestra facultad que están hablando cosas en internet, la falta de conocimiento de los políticos, la discusión del Banco Central, y al final pareciese que es un diálogo de sordos, porque lo que hacemos es que toda la gente habla lo que quiere decir y todos somos dueños de la verdad y no hay capacidad de diálogo. No sé cómo ustedes lo están viendo. Yo creo que es un mal de la sociedad un poco, César. O sea, no sé si decir cosas muy financieras relacionadas, pero en el fondo al final esto es como tú lo decías, en el fondo juegue nomás. Es que al principio me decís que esto va a ser súper relajado, después se pone en serio y ahora queréis que me ponga relajado, pero no. A lo que voy es que es un diálogo de sordo en el fondo. Al final nadie se escucha y nadie pone como ningún punto sobre al diálogo común. Por ejemplo, no sé, pues hablando de lo que estáis diciendo de Atria, que en el fondo al final la hija la van a contratar o la están proponiendo una constituyente que llegó por arrastre, validando su profesionalismo y todo, pero al final no deja de sonar que están pagando, para mí, un favor político, ¿sí? Que en el fondo al final viene relacionado con que la loca no ha terminado de estudiar o cosas por el estilo. ¿Qué otro punto levantaste de los Panama Papers? Bueno, ahí yo no sé, y esto te lo voy a preguntar a ti, porque tú particularmente dijiste en un grupo que tenemos en común nosotros, algo sobre el juego tributario que hacen estos gallos. ¿Qué dijiste tú sobre eso, César? O sea, lo que pasa, a ver, espérame, hay dos cosas que están metidas ahí adentro, porque en general lo que se ha hecho con este tema de Atria y los Pandora Papers, dado que salieron casi a la misma hora, es que, y es lo que se hace siempre en la política de las redes sociales, es jugar al empate. O sea, oye, nosotros lo que hicimos es malo, pero lo que usted es igual o peor de malo. Entonces al final como se genera un diálogo más sordo todavía de lo que era anteriormente. El tema de lo que pasó con los Pandora Papers es que se hacen en teoría transacciones en paraísos fiscales, ¿ya? Y lo que pasó especialmente con Piñera fue que Piñera supuestamente cuando era presidente hizo estas transacciones de la venta de Dominga con el Choclo de Grano, que es el que está metido en Penta, y hizo la transacción afuera y no pagó impuestos por la compra. O sea, y en el fondo, o sea, yo entiendo que en el por fondo, la venta, por la venta.
por la venta, claro, pero el gran problema acá es que en el fondo la venta se hizo mientras él era presidente, y él ahora dice que no hay como relación dentro de esto, en el fondo típico se saca los pillos dentro de esto, pero al final eso aporta y le agrega otro pelo a la sopa a toda la desconfianza que hay con los políticos, con la clase política, más lo que está pasando con Atria, más lo que está pasando con la constituyente. Pero es que, César, objetivamente las dos cosas están mal, po. O sea, Es que exacto, exacto. Yo no sé cómo opera un poco, porque se supone que la renta tiene que ser pagada donde se genera el ingreso. Sí. ¿Sí? Esa es como la definición de dónde se pagan los impuestos. El problema está, por ejemplo, cuando caí en cosas como las aplicaciones, que en el fondo ellos tienen como un poquito de rango ahí, porque necesariamente la aplicación no está acá, sino que está en otro lado, pero presta el servicio acá. Hay todo un debate ahí, que es una cosa que se tiene que solucionar con estas aplicaciones como remotas, ¿sí? Uh-huh. Sí. Pero claramente cuando hay una venta en un lado que se hace, ahí en el fondo eso está mal, o sea, y ahí lo que tiene que aplicar es como una legislación que logre como digamos, como ejecutar que se haga lo que tiene que hacer. O sea, lo malo de los impuestos, cuando tú no pagas impuestos, es que hay otros intereses detrás, en el sentido de que al servicio de impuesto interno le interesa que paguen impuestos, ¿sí? Claro. No todo no pago de impuestos se traduce en una causa penal que te va a ir detenido por no pagar impuestos. En el fondo, si los pagáis, no les va a importar. Pero hay una cosa que tiene que ser después, que es, en el fondo, el problema moral o ético que hay detrás, ¿cachai? O sea, tú como presidente, como una persona expuesta, no podís, y más encima cuando se habla que en el fondo la gracia es que si esta sociedad tiene algo de justa, es que las personas que tienen más paguen más impuestos, no necesariamente en proporción, sino en valor, ¿sí? Porque en el fondo tienen más y tienen que en el fondo como devolver un poco por cómo son las estructuras impositivas o cómo deberían ser las estructuras impositivas en un país desarrollado. Pero lo que termina ocurriendo es que tenéis gente que en el fondo no tiene ningún mecanismo para poder generar ese tipo de cosas, como abrir paraísos fiscales, y que paga muchos impuestos en relación a sus ingresos, que es como la gente más pobre, porque el IVA no lo pueden soslayar ellos, ¿sí? Y claro, tenía una clase media que también sigue pagando impuestos, que tampoco puede caer en eso, pero en el fondo tenía la gente que tiene mucho más, que genera esta estructura un poco más compleja, que en el fondo son elusivas. No sé si evasiva, habría que ver la determinación técnica de eso, pero desde el punto de vista están los dos malos. O sea, lo de Atria, que en el fondo hay una relación, obviamente, o sea, no es tan clara, pero está la relación, y otra cosa con un pago de impuestos que se debe haber hecho y no se hizo, al parecer. Eso. Claro, no, y al final, por ejemplo, sale la moneda diciendo que Piñera no sabía. O sea, si tú me dices a mí, César Núñez, que hay una venta por 156 millones de dólares y que la hizo alguien de mi familia y yo no estaba enterado, o sea, es imposible que yo te crea. O sea, es imposible que yo te crea. Tú con los rata querís traquear tu fondo de Fintual todos los días. No todos los días, una vez al mes, amigo. Héctor. Sí, no, yo lo único que quiero comentar acá es que acá hay una responsabilidad más personal, porque desde siempre nosotros hemos sabido que gente saca su dinero a paraísos fiscales para no pagar impuestos, o lo que pasaba también hace un par de años, donde eran almuerzos en vez de factura, donde también los bonos, en vez de repente los bonos se pagan y no pagan impuestos. Es decir, esto se ha venido hace años, y yo creo que cuando una persona es pública y políticamente expuesta, que eso siempre se pregunta por compliance, debería hacer todo bien, en definitiva, tributar en Chile, pagar sus impuestos, ser un buen ciudadano, cosas como esas. Yo creo que en el futuro, con todo esto lo que ya está todo registrado, van a haber muchos casos como esto. En definitiva, va a haber mucha gente que hizo cosas malas que van a quedar grabadas a través de fotos, a través de un blockchain, a través de algo que ya no podemos quemar como en los 30, donde quemamos una contabilidad entera y se nos desapareció una empresa. Yo creo que lo más importante hoy en día es tomar conciencia de que ya todo queda registrado, de ser un buen ciudadano, pero por sobre todo de hacer las cosas bien, y sobre todo viendo el plan de vida que cada uno tiene. Yo estoy de acuerdo contigo, y con esto quizás me va a servir para conectar al otro tema que viene después, que toda la discusión que ha pasado durante la semana pasada con sacaste o no te gustó el retiro.
Entonces le preguntan a Piñera, ¿sacaste el retiro? Ya, ok. Le preguntan a Sichel, ¿que saca el retiro? Dice que sí, que lo sacó lo sacó en el saco de la PB, pero que está en contra del cuarto, y al mismo tiempo que ahora quiere sacar el 100. La diputada, la senadora Proboste, que dice que ellos no van a expropiar los fondos, pero sí hay un proyecto para nacionalizarlos que ella está metiendo. Entonces el mismo comando de Boric, que también está metido en lo mismo. Entonces mi pregunta para el panel es la siguiente: ¿hay una contradicción entre estar en contra del cuarto retiro o los retiros en general y sacar el cuarto retiro? Yo digo al tiro que no, o sea, en el fondo tú te podías oponer porque sabéis que en el fondo, bueno, dije muchas veces en el fondo, pero sabéis que es una política mala para la gente en el fondo que va a retirar toda su plata o que se queda sin fondo, ¿sí? Pero después de que salió esta ley y se aprobó, la única opción, siento yo, más racional, no sé si solamente racional o racionalidad económica, es sacar la plata, o sea, en la medida de que no hayan impuestos, ¿sí? Porque ahí hay un pago, podríais estar incluso dispuesto a pagar eso y todo, pero no tiene sentido que tú mantengáis esta plata, por ejemplo, en el caso de uno, no sé, en un fondo en donde no la podéis tocar y no la tomé y la pasé a otro fondo en donde tenía ahorros tributarios, no tenéis beneficios tributarios y más encima tenéis la posibilidad en un momento, si la queréis retirar, la podéis retirar igual, ¿sí? Entonces yo siento que es muy racional hacer eso. Otra cosa es, por ejemplo, cuando tú la tomás y se la pasás a tu cabro para que apueste en Bitcoin, ¿no? Ahí siento que igual se está haciendo una apuesta y en el fondo la gente que ha ahorrado más plata puede hacer esa apuesta un poco, siento yo. Otra cosa es cuando tú estás en un nivel en donde tus ahorros son menores, tu patrimonio es menor, tenés que tomar las decisiones de otra manera. Eso pienso yo. Con respecto al cuarto retiro tengo opiniones diversas. Yo creo que hay dos cosas súper importantes. Yo creo que a nivel económico no es una buena herramienta. Sabemos que se va a generar inflación, que esto afecta a los más pobres, que aparte hay un problema relativamente grande con la AFP, que tienen que salir a liquidar sus papeles, nos sube el tipo de cambio, hay varias cosas que van pasando y que nadie se está dando cuenta. O sea, a nivel económico, como todos los economistas, de Gregorio y así los grandes, me voy por su lado, pero también tengo algo más social, que yo digo, mira, si el 40% de los chilenos ya no tiene fondo y a otro le debe quedar 1 millón o 2 millones, ¿cuánto dinero es eso en verdad? En definitiva, en esa postura prefiero algo más como Sichel, es decir, si saco el cuarto, mejor saquémoslos todos, porque en definitiva los que se van a quedar con algo son muy pocos también. Entonces, entre sacar y no sacar, yo creo que tiene que ser una medida de gobierno. Yo estoy en no sacar, pero si es que va a haber uno nuevo, yo prefiero que se retire todo. Definitivamente es un minuto para hacer las cosas diferentes. Yo igual tengo este tema. Yo desde el primero, acaso he sido con Sebastián y más Sebastián que Héctor, puede dar fe que yo he sido como un poquito opuesto al tema. Siento que todo el manejo de la pandemia lo debe haber hecho el gobierno, pero bueno, son cosas que uno ya no puede llorar sobre la leche derramada. Yo igual creo que las advertencias del Banco Central son importantes, son relevantes. ¿Sí? Y ahí venir a discutir por parte de los diputados la labor del Banco Central me parece que es una desfachatez importante. Y lo otro que quiero comentar al respecto es que existe este dicho que es mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿sí? Yo creo que hay tantas que están cambiando tanto las reglas en Chile, especialmente con la convención, lo que está pasando en el Congreso, que un día uno piensa esto, el otro día otro piensa esto otro, que los de RN están todos peleados, que los de la democracia cristiana están todos peleados. Entonces, quizá una forma de sacarle incertidumbre a la gente es quedársela dentro del... mantenerla así. Respecto al cuarto retiro propiamente tal, yo comparto en cierta parte lo que dice Héctor, de que hay gente que de verdad tiene necesidad y de verdad necesita sacar el cuarto retiro o alguna ayuda. Y yo creo que el gran desafío y la gran falencia que ha tenido el gobierno durante el manejo de la pandemia es no poder identificar a qué hogares les falta o a qué hogares la ayuda no está llegando. Entonces yo creo que ese es el gran problema. Y mi otro gran problema con el tema del cuarto retiro, porque yo te digo al tiro, el cuarto retiro tal como está hoy día va a ser sin impuestos. Entonces es prácticamente irracional para alguien que se maneja de cierta forma o entiende cómo funcionan sus finanzas, no sacarlo, porque en el fondo te están regalando aproximadamente, dependiendo de tu global complementario, un cierto porcentaje importante de tu
de tu ahorro. Entonces, por eso te digo, me parece, están jugando con fuego y algo que en el fondo la misma gente no está manejando. Hablando de eso y hablando de inversionistas y todo esto, durante la semana salió esta noticia bastante particular de un hámster que lo que hace es que tiene un portafolio de criptomonedas donde se maneja con 3 criptomonedas que creo que son Tron, que es una criptomoneda que es china, Ethereum y Bitcoin. Y lo que hace es que hace ejercicio en una rueda y después se sube en 2 botones, uno que es de compra y otro que es de venta, ¿sí? Y este hámster, supuestamente en términos porcentuales, le está ganando al mercado, le está ganando el mismo Warren Buffett. Acá hay 2 cosas, ¿sí? Pero esto es como para decir, mira, sabéis que tengo un modelo mucho más aleatorio, con un random wall o cualquier cosa, y así todo le gana al mercado, una cosa así. Sí, yo acá, por eso te digo, yo soy bien escéptico de todo lo que pasa con la prensa, porque esto lo estoy leyendo acá de CNN en inglés, y acá hay 2 cosas que pueden haber pasado. Una, estoy comparando las criptomonedas con el mercado accionario normal, y claramente las criptomonedas, dado que hay más riesgo metido adentro, tienen un retorno más grande. Entonces, en el fondo, se puede dar el tema. Pero mi teoría es que, y a nosotros lo vimos en su momento, que existen a cortísimo plazo ciertas cosas que los fundamentales no explican. O sea, los proyectos no son capaces de explicar estas caídas que de repente se producen y que duran media hora y nadie las puede explicar. Y entonces al final tiene este hámster que en el fondo lo que hace es que giran la ruedita en la mañana y después va y se sube a cualquiera de los 2 botones, compra y vende, y supuestamente le está ganando en términos porcentuales a los inversionistas más grandes. Entonces, no sé qué opinan de esto, no sé cuál es su visión respecto a lo que está pasando acá, cómo esto en el fondo podría seguir mutando a futuro. Yo creo que esto siempre aparece, si no el pulpo pole, una llama, una vaca. Acá estamos jugando con incertidumbre. Yo creo que son momentos súper difíciles para el mundo. El mercado está retornando. Lo que se conversa con economistas y académicos es que ya estamos devolviendo la pandemia. Hay demasiada incertidumbre en los mercados. Tenemos China que tampoco está despegando con empresas con un 40% menos. Europa vive una crisis súper grande también de combustibles. Se les viene el invierno. Y así, bueno, también Angela Merkel se nos va de Alemania. Entonces, hay varias cosas que están pasando que no nos dejan o ver bien y tomar buenas opciones de inversión. Entonces, yo creo que es propio del ser humano querer saber lo que va a pasar en el futuro y esto es un random walk. Yo en eso estoy súper de acuerdo con Sebastián. Yo creo que acá no hay nada de lógico. Al contrario, es solamente ilógico. Que igual, de repente, si uno dice, si voy a tomar una posición pasiva hace mucho tiempo, quizás también le estaría ganando el mercado hoy día. Entonces, son cosas que hay que analizar un poco más allá, yo también, ¿eh? Oye, igual esto hay que ver que no, como que no es aleatorio, o sea, igual tiene una página de Twitch, ¿o no? Sí. Lo podéis ver en vivo, ahora dice que no está en la oficina. ¿Sí? No está en la oficina. Debe estar durmiendo. O sea, no cacho cómo serán los horarios de los hunters, pero lo que sí, o sea, es como para demostrar un poco esto, de que supuestamente uno no le puede ganar sistemáticamente al mercado. Si en el fondo, claro, al final ningún modelo le gana a tan largo plazo en ese sentido. Entonces, no sé, o sea, yo por eso por lo general no intento no tomar estas posiciones de activos individuales. Solo ahí me pasó una vez que me engancharon con Entel, pero intento no tomar, o sea, prefiero siempre los fondos, los ETF, que en el fondo intentan como evitar este problema de andar eligiendo activo por activo, que claramente igual te podéis pegar una buena pasada en algún activo, pero yo en verdad no sé, nunca he sido muy creyente de esto de andar mirando empresas, que le vaya a chuntar y todo. Yo siento que eso, y no lo voy a decir por ustedes, pero es muy parecido cuando alguien que es un gurú de las finanzas y todo, muestra que cuando las veces que él gana, ¿sí? O sea, solamente te cuentan las veces que ganan, no las veces que pierden, ¿sí? Claro. Y ahí en el balance habría que ver cómo les va. Bueno, yo del hámster tengo dos principales conclusiones. Mi conclusión 1 es que cualquier inversión que exista en el mercado
en un activo que es razonable, en este caso, razonable desde el punto de vista de que tú puedes invertirlo y es bastante líquido, de caso Bitcoin, Ethereum, uno puede de cierta forma generar plata solo haciendo como el tema de la inversión, que es lo mismo que pasa con el S&P. Uno puede meter en cualquier punto del tiempo el S&P y a largo plazo debería crecer consistentemente, que es lo que nosotros hemos dicho en su momento. Y lo segundo es decir que en el fondo cualquier persona, o en este caso cualquier animal, puede invertir y sacarle y sacar en el fondo, generar valor dentro de este mercado. Entonces ahí también, por ejemplo, pasa lo que hace Stocky, que es el que vemos con Héctor en la mañana. Stocky lo que hace es que agarra a la guagua que tiene 9 meses y la pone arriba del teclado y pone cualquier cosa, y los tipos en el fondo tratan de armar un ticket, lo compran, y la cuestión la ha tenido el portafolio de la guagua del streamer, ha tenido buen rendimiento. Entonces, como les digo, no es algo, o sea, es algo que en el fondo uno lo ve como inversión, si bien es súper poco serio el punto que estoy haciendo, pero la invitación es como para que ustedes se pongan y inviertan, en el fondo dejar la plata debajo del colchón no es como la opción ideal. Y lo otro que quiero puntualizar, y ahora esto lo quiero puntualizar enérgicamente, ¿sí? El otro día en redes sociales vi a alguien haciendo un video explicando los depósitos a plazo, ¿ya? Los depósitos a plazo y lo bueno que eran súper poco riesgosos porque te mostraban la rentabilidad final, pero se le olvidó convenientemente decir que los depósitos a plazo en el fondo no rentan nada, que en el fondo no sirven para nada, y quiero hacer desde hoy una cruzada para que dejemos de invertir en depósitos a plazo. A ver, de que renta, no le ganáis la inflación, ese es el problema. Pero entonces perdís valor, pues. Al final del año uno pierde valor. Quiero hacer una cruzada para que la gente deje de invertir en depósitos a plazo. ¿Sí? Invierta en el IPSA, invierta en el S&P, invierta por último en renta fija, pero dejemos de invertir en depósitos a plazo. Los depósitos a plazo no son buenos instrumentos de inversión y los bancos nos siguen vendiendo los depósitos a plazo y nosotros seguimos cayendo en los depósitos a plazo. Así que, por favor, dejemos de invertir en los depósitos a plazo. Mira, yo invierto en depósitos a plazo. Voy a decirlo aquí, independiente que eso ponga en duda nuestra amistad. Pero lo que voy es que imagínate que tú tenés 100 lucas en tu cuenta y sabéis que la vais a tener una pura semana y la vais a gastar la otra semana. ¿Por qué no ponerla en algo que sea? Porque no sé si esto depende de cada instrumento, obviamente, pero por ejemplo, no sé, yo en el Santander el fondo que tengo más como corto o que se comporta parecido a un depósito a plazo es el de Money Market. El Money Market, sí. Entonces, bueno, ese lo conocí después porque no lo sabía, pero ahora invierto en Money Market cuando tengo que hacer eso. Pero a lo que voy es que imagínate que lo invertí en uno de acciones, en un fondo accionario, renta nacional, da lo mismo como sea. ¿Cuántos días se demora en darte la plata? Está bien. Sí, Entonces tú a veces querís tener líquido, o sea, liquidez, pero no la querís tener ahí como la plata sola, la metés en depósito a plazo para que te rente 10, 20 pesos, porque ya es plata que ganaste solo con hacer un par de clics en tu aplicación del celular, pero por esa razón. Pero otra cosa es ya recomendar o pensar que el depósito a plazo es un buen instrumento de inversión a largo plazo, pero no lo es. Ese es mi punto, porque una cosa es tener la plata, como decís tú, 7, 10 días, y otra cosa es pensarlo como 90, 30 días cuando tu costo de oportunidad es gigante. Entonces, al final, lo que sucede acá es que la gente dice, oye, los depósitos a plazo tienen 30, 60, 90 días, pero nadie te dice que el depósito a plazo también puede ser más corto. Entonces al final la gente lo que hace dice, oye, súper seguro el depósito a plazo, yo soy perfil conservador, entonces voy a meterlo 90 días, un depósito a plazo 1 año. Entonces al final uno termina perdiendo plata, porque en el fondo la gente tiene como este miedo de que, oye, no entiendo cómo funciona el mercado, así que yo creo que voy a perder plata con eso. Héctor, no sé cuál es tu visión respecto a esto. Mira, para reforzar igual un poco la idea y un punto de Sebastián que dijo, bueno, que no es posible sacar la plata rápido, yo creo que al contrario, hoy día hay plataformas como Finto, a lo racional, que te permiten sacar la plata en dos días, incluso para acción internacional. Entonces, pero sí hay que tener un poquito más de conocimiento. Y este tema de los depósitos a plazo a mí me importa mucho, porque yo creo que si es que hay un cuarto retiro y no sabemos, quizás es el instrumento más fácil. Y la AFP tampoco están jugando un rol muy bueno, porque hoy día mismo en el diario financiero aparece que el fondo es el que más ha caído durante el año y es el donde siempre nos dicen donde nuestro dinero va a estar mejor. Ahora, si alguien está en el fondo en este minuto no le aconsejaría cambiarse, porque debería haber una alza de tasa. Entonces de esa de alguna manera debería compensar un poco. Pero es un problema. En definitiva, y al igual que tú, deberíamos estar en la cruzada contra los depósitos a plazo.
y deberíamos estar promoviendo todas estas nuevas empresas que están saliendo en Chile. A lo menos Cumplo se trata de prestarle dinero a gente que lo necesita. Para mí también otro punto súper importante es no ganar a la inflación. En definitiva, no ganar a la inflación es casi, es mejor que tener los 5.000 pesos encima de la mesa, pero igual te exige un poco de, entrar a un computador, y si ya estás haciendo eso, quizás ir un poco más allá. Y por último, si es poco dinero, hay varias maneras como de diversificación, y una de esas incluso podría ser las criptomonedas. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Oye, déjame responderle una cosa a Héctor, que me atacó. No, pero ¿sabéis qué? Yo estoy seguro que por ejemplo, yo he tenido nunca uno quiere hablar mal contra Fintol, porque Fintol es Fintol. Pero yo me acuerdo de haber tenido plata en el conservative de Fintol, y me acuerdo que se demoraron harto en pagármelo. No fue un día ni dos, obviamente no soy tan pago para decirte que lo cobré un viernes y que pasaron el sábado y el domingo, porque ¿cachai? Pero estoy seguro que no fue tan fácil. Estoy mirando ahora, pero yo te digo, mira, la opción que tengo yo es lo que te digo de invierto porque a veces quiero rescatarte al día o algo así. Mira, plazo rescate, el conservativo, aquí lo estoy viendo. El conservativo de Fintual, el Meryl Streep que se llama, no, el Conservative Streep, son 10 días máximo, ¿cachai? Entonces, igual pero sacaron uno líquido, ¿no? ¿Sacaron uno también? No sé, pero te digo que en el fondo, yo por ejemplo, el que he ocupado, que lo hace al otro día, el de fondo Money Market, ¿cachai? Y eso ocupo ahora en vez de depósito a plazo, que ahí tengo la plata líquida, a veces quiero ocupar. Esa es la opción más eficiente. O sea, ahora yo creo que depende de quién seas, porque por ejemplo, si fueras una empresa, hoy día hay instituciones que te dan capital de trabajo, te prestan capital de trabajo, entonces podríamos quizás buscar una oportunidad más eficiente. No sé, Zeppelin parece que da también capital de trabajo, ¿verdad? Y así hay otras que te lo prestan, entonces, no sé, buscar formas más eficientes. ¿Pero opción de qué? No, porque por ejemplo, yo soy un kiosco y tú decís o un mini market, me llega todo en tarjeta y eso lo quiero pasar a un money market. Yo, para poder tener mi plata para comprarle a proveedores rápido, quizás lo mejor sería saber cuánto es tu capital de trabajo y poder jugar un poco con ese crédito y quizás mover este dinero a otro lado. ¿Se entiende? Más allá de eso más complejo. Lo que te llega de tarjetas de pago, ese juego lo hace Transbank, que ellos son los que se quedan con tu plata y hacen overnight con tu plata en el fondo. Entonces, porque tú no tenés tu plata cuando te pagan, pues la tenías el otro día. Sí. Hay algunos que tienen más plazo para pagarte, pero ese juego lo hacen ellos. Y llega con una colita menos. Sí, pues sí, además de la comisión que tienen y el arriendo que pagáis, que es un costo fijo. Pero a lo que voy, que yo creo que igual cuando uno piensa en esto, yo creo que hay una cosa que ustedes que quizás son más jóvenes que yo no cachan, que esto viene de las cuentas de ahorro. ¿Sí? Antes lo que hacía la gente era tener la cuenta de ahorro, y eso es lo que al parecer en su mentalidad o en su imaginario sigue como la línea en el depósito a plazo. ¿Sí? Es como que sigue lo mismo. Fíjate que tú llevas al banco y la pasáis por una máquina, y la máquina yo tengo amigos. Yo también tenía. No sé, que ustedes son más jóvenes y más viejos. No, pero a mí me la abrió mi abuela, entonces... No, si eso pasa, que en el fondo la abrían y yo, bueno, me la terminé gastando, no voy a decir en qué, pero me la gasté. Pero lo que voy es que yo creo que sigue esa línea, César, que la gente lo hace como para creer que los depósitos a plazo son como las cuentas de ahorro, y por eso los toman. Pero en el fondo igual, oye, si es la finalidad de esto, hay poca información y la gente no cacha y creen que todos son, no sé, alguien que los va a engañar y que va a tomar la plata y se la van a quedar ellos. Sí, no, perfecto. Oye, me quedan dos temitas. ¿Ya? El primer tema tiene que ver con este tema y Héctor lo tocó tangencialmente, el tema de la discusión de las nociones de riesgo, especialmente enfocada en los fondos de pensiones. Y bueno, ahora esta última semana no se ha cumplido mucho, pero en el fondo llama la atención que el fondo más conservador del fondo de pensiones, que es el fondo E, que te lo vendieron históricamente como el fondo que nunca perdía plata, el fondo que en el fondo, valga la redundancia, tiene el peor rendimiento durante el año. Entonces, y el que supuestamente es más riesgoso, el que tiene el mejor rendimiento, entre comillas, porque está más expuesto a Estados Unidos. O sea, uno dice,
Y antes de darle la palabra, cuando pasó especialmente el primer retiro, ¿sí? Yo creo que, como para aprovechar esta instancia, sería bueno pegar una explicada, o sea, yo sé que tú la podías hacer de memoria, una explicada así como un poquito al detalle de por qué le va bien a los fondos que están afuera, que tienen más renta extranjera en el fondo, y por qué le va mal al fondo E, porque como que la gente cree que es como un chiste esto, o que el Banco Central termina comprándole papeles a la AFP para beneficiar a la AFP. Sí, sería bueno pegar una explicada de eso, ¿no? Ya, son 5 minutitos. Los fondos, el multifondo actualmente son 5. Va del A al E. Y lo que hace principalmente es que el fondo A, el que está más expuesto a renta variable, que serían acciones, ¿sí? Que es, según lo que nos comentó Gonzalo Sandoval en su minuto, el fondo más parecido al más riesgoso que tiene Fintual. ¿Sí? O sea, está invertido en el S&P 500, que es el fondo estadounidense, y después tiene algunas cositas que le van metiendo, pero está súper diversificado. Y de ahí esta exposición va bajando y va aumentando la exposición en renta fija nacional. ¿Ok? ¿Por qué renta fija nacional y no renta fija internacional? Porque en esta conversión hay también un efecto dólar que está metido entre medio. Entonces meterle dólar a la renta fija en el fondo te deja expuesto a otro riesgo adicional que en el fondo para el conservador no le conviene estar tan expuesto al dólar. Dado eso... Y también, oye, César, habría que explicar ese efecto que tiene el dólar en el fondo A. Sí, pues el efecto del dólar, para allá voy. El fondo A principalmente está, el 80% es de renta variable y casi todo está invertido afuera. ¿Sí? Hay una serie de límites que son súper estrictos y a la AFP les pasan multas millonarias por salirse de estos límites. Y en el fondo lo que hace la AFP es que invierte todo afuera y al mismo tiempo queda uno expuesto al dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando, por ejemplo, pasó el tema del 18 de octubre o lo que pasó el año pasado, que el dólar empezó a subir por todos los riesgos que habían dentro de Chile por la pandemia y riesgos a nivel mundial, el fondo A en el fondo se pegó un rally importante, un alza importante de precios por efecto dólar y efecto de la recuperación que se produjo en Estados Unidos, que fue brutal. Entonces por eso el fondo A, en el que es el más riesgoso, es el que en el fondo ha ido rentando más, y uno puede ver los gráficos y ve que el fondo A está prácticamente disparado arriba. Él ve un poquito menos, el C un poquito menos, un poquito más abajo, y el fondo B ha sido el más como damnificado con todos los retiros, principalmente porque casi todos los papeles del fondo E, el fondo E está conformado en un 95% con deuda local, están todos los papeles acá adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cuando fue el primer retiro, lo que hicieron la AFP fue, en el fondo, vender con pánico todos los papeles que tenían para poder entregar los precios ahora a los cotizantes. Y dado eso, se produjo una baja de precios importante. Es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo y hubiésemos todos vendido nuestro computador al mismo momento del tiempo. Entonces se produce esta cuestión y los precios se dan a piso, y eso fue lo que pasó principalmente con el fondo E, y por eso sigue cayendo. ¿Por qué el fondo E va a seguir cayendo? Que es lo que nosotros esperamos, porque el fondo E depende inversamente con la tasa. Si la tasa de interés, que de repente ustedes lo van a ver en las noticias, dicen el Banco Central subió la tasa de interés. Si la tasa sigue subiendo, el precio va a seguir bajando. Entonces, el cuarto retiro y lo que va a pasar con el Banco Central, que el Banco Central va a seguir subiendo la tasa porque tiene que controlar la inflación, y esa es otra discusión aparte. Lo que va a pasar es que el fondo E va a seguir siendo golpeado y va a seguir cayendo. Entonces, al final del día, el fondo que es más conservador es el que actualmente está más expuesto, porque los riesgos en Chile para la renta fija son mucho más grandes que los riesgos en el extranjero para la renta variable y para el dólar. En el fondo, el que está en el fondo A está más cubierto a lo que está pasando con el dólar y la recuperación de los mercados mundiales, más la reapertura de las grandes economías, y eso le ha beneficiado, y el que está en el fondo E o los fondos más conservadores está perdiendo porque está más expuesto a la renta fija local. No sé cómo lo ven ustedes, no sé qué opinan respecto a cómo este fondo más conservador es el que ahora está más en riesgo. Y es una contradicción casi, como decía por ahí un presidente, casi biológica, que esta contradicción se dé, así que no sé cuál es su opinión, Héctor. Mi opinión acá es que hay un problema de información. Yo creo que siempre uno tiene llamadas de familiar y todo, y que te preguntan en qué fondo tengo que estar, y yo creo que, como tú lo dijiste, el peor momento va a estar en el fondo E. Nosotros sabemos que vienen subidas de tasa, y eso que va a hacer caer los precios y que caiga aún más, y eso también se acompaña también de inflación. Entonces, ya sabiendo que van a venir picos de inflación, es un problema grande. Acá viendo los datos, acá
estoy viendo que el fondo E ha caído hasta el año un 14%, el fondo D un 10%, y los demás van cayendo pero en menor cantidad. Entonces eso igual indica que, como tú bien dijiste, hay un problema de comunicación fuerte, y yo creo que si en una medida hasta queremos reformar la AFP, queremos cambiar que la gente cree en ella, lo primero que hay que hacer es educación financiera. Yo creo que es parte de también lo que estamos haciendo nosotros. No puede ser que haya gente que esté en el fondo ahí y que piense que sea el más seguro. ¿Por qué? Porque significa que hasta el día de hoy ha perdido un 15% de todo lo que tiene adentro. Pero Héctor, déjame interrumpirte ahí con una cosa muy corta. Hay gente que está obligada en ese fondo. Dependiendo de la edad, tú estás obligado a estar en ese fondo, ¿cachai? Pero uno también puede, pero a ver, yo lo que yo tengo entendido, y acá lo podríamos dejar, podríamos después adjuntarlo. Yo tengo entendido que uno puede, al igual que en todas las inversiones, firmar de cierta forma un papel, decir como, yo sé que si tengo 65 años estoy en el fondo A, estoy súper expuesto, pero bajo mi consentimiento quiero seguir manteniéndome en este fondo, ¿cachai? Yo creo que esa opción existe. El problema es que, como dice Héctor, también la gente no sabe que esa opción existe. Y también es algo que en el fondo me parece razonable que exista. O sea, no tendrían por qué obligarte a estar en el fondo E cuando uno no quiere estar en el fondo E. Espérate, como para aclarar el punto, dice que según la legislación, a partir de los 56 años, en el caso de los hombres, 51 en el caso de las mujeres, los ahorros tienen que estar en el C, D o E, ¿sí? Ya, si bien tenéis razón que no podéis estar en el fondo, no necesariamente tenéis que estar en el E, ¿sí? Pero hay otra cosa que esta cuestión la hablé una vez con mi decano, que tú le diste la opción a unas personas de que eligieran fondos, no le explicaste para qué servían y no te hayas encargado en el fondo de educarlos para qué sirven. En otro lado, estas cosas de las decisiones no está, ¿cachai? Tú no les dais la decisión, ¿por qué? Porque en el fondo al final, que explícale tú a una persona cuál es la diferencia entre el C y el E. Claro. Lo único que le vaya a hablar es de riesgo. Y no todos tienen interiorizado tanto la relación que hay entre riesgo y retorno como algo tan obvio. O como algo tan práctico, ¿cachai? Eso pienso yo. No, perfecto. Y acá también viene, a ver, y para cerrar este punto del tema de riesgo, viene también el tema de los perfiles conservadores y los perfiles agresivos, especialmente la gente de nuestra edad, ¿sí? Se dice que en el fondo la gente que está, los millennials, entre comillas, que es, bueno, se llama inversionista millennial, debería tener un perfil bastante riesgoso, principalmente porque en el fondo estáis pensando en un horizonte de inversión de mínimo 30 años, ¿sí? Entonces, dado eso, uno tendría a pensar, oye, ¿sabes qué? Que bacán que la gente sea como riesgoso. Mi perfil, así como para comentarle al inversionista, es como ultra riesgoso. Y Héctor sabe que en el fondo mi perfil es como, llega a un nivel ya degenerado de riesgo, ya como que a mí ya el riesgo me resbala. Yo solo pienso en el largo plazo, pienso en lo que va a pasar de aquí a 20, 25 años más, tendencia, lo que va a pasar, y en el fondo mi perfil de riesgo ya, yo creo que está fuera de todas las métricas de los bancos. Pero independientemente... Pero César, eso se basa en una encuesta, ¿no es cierto? Que uno contesta pero es una encuesta súper genérica. Genérica y más encima que uno casi que contesta como conduciendo el resultado un poco, o sea... Claro, uno va en el metro con un café en la mano y va como respondiendo la encuesta. Entonces, sí, o sea, en el fondo yo sé que me va a salir que soy arriesgado, pero no tanto. Y me sale claro. Eso, porque cuando veo porque por lo general esta encuesta la contestan así al detalle, o bien, no sé, los que saben que están contestando, o sea, hay preguntas que uno sabe la implicancia en riesgo que hay detrás, yo no sé si toda la gente la sepa. Claro, no, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Mi punto acá es el siguiente, es que yo lo he pensado. Para mí, no invertir como en cosas riesgosas o en cosas especulativas es como no salir a ganar un partido de fútbol, es como apostar al empate. Entonces, ser conservador para mí en las inversiones es apostar al empate y no, en el fondo, y ahí viene el tema de la relación riesgo-retorno que comentáis tú. O sea, si uno se arriesga más, también el retorno es más grande. Estáis dispuesto a perder también, que es, por ejemplo, lo que pasa con las criptomonedas, que esa es otra discusión que podríamos tener otro capítulo entero de cómo invertir en las criptomonedas, cuál es la mejor criptomoneda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la relación que ya hay igual es interesante, y como les digo, para mí, mi objetivo, y por eso yo invierto en todo esto ETFs que no es tan racional, que son de 3 veces, que
que son con leverage de 3 veces, o sea que mi patrimonio es 3 veces más grande de lo que aparenta, es solamente por un tema de que para mí el riesgo se mitiga con el paso del tiempo. Entonces no es algo que yo estoy activamente controlando. No como Héctor, que ya que Héctor puede entrar a contar su historia de lo que le pasó a él. Pero yo creo que igual César es un risk taker, pero él también estudia mucho sobre el tema. Entonces yo creo que eso es una característica que hay que poner. Es difícil ser un tomador de riesgo sin hacer nada, porque si no para mí sería ir como a un casino. Entonces, definitivamente, yo creo que igual tu perfil se acompaña de las cosas que te gustan y qué es lo que hacen. Yo soy un perfil de riesgo moderado. No tengo tantos activos como César. César tiene muchos activos. Yo tendré unos 3, 5 no más, y uno en el que apuesto. Y sí, nuestra historia fue que estábamos comprando un buen dip, y yo ya siguió cayendo el mercado como esta semana. Explica qué es comprar un dip. Comprar un dip es comprar quizás lo más bajo del precio de ese día, por decirlo así. Comprar un precio bajo de lo que ha sido fundamentalmente la acción. Entonces lo compramos y yo igual invierto, pero no de montos chiquititos. Entonces ya veía que estaban cayendo a 100, 200, 300. Yo dije, si cae 10%, que es 500.000, yo me voy. Ya me fui y perdí. Y ese mismo día volvió a subir. Que yo creo que ese otro tema. El viernes pasado fue todo verde en el S&P, en Nasdaq. Bueno, y hoy día vuelve a bajar. Sí. Pero espérate. Ahí hay una cosa que igual podrías hablar tú ahora, Héctor, que lo importante es tener una cuestión que es el stop loss. Que tú hablaste de eso cuando estabas ahí, cuando te tiritaba la pera. No, claro, sí, mira, ahí hay dos cosas. El tema del stop loss, que Héctor, y también, por favor, comenta el tema de cuando te metís con mucho, te metís con todo el choclón adentro a una pura cuestión, en vez de entrar de a poquito. Ya, vamos primero. ¿Qué es un stop loss? Un stop loss es cuánto nosotros decidimos que estamos dispuestos a perder. Entonces, por ejemplo, yo siempre había pensado que para mí algo muy arriesgado era un 10%. Nosotros estamos diciendo que el fondo ya perdió un 15%, imagínate un 10%, es decir, algo parecido, ya es mucho. Entonces, eso es lo primero. Y ahí perdí. Yo creo que igual lo importante, lo estaba conversando con unos amigos que también invierten, es que uno se va haciendo un par de costras y va entendiendo cuándo perder y cuándo no, y cuándo te aprieta el estómago. Entonces yo creo que si tenemos algún inversionista millennial por ahí, igual le aconsejo siempre estar invirtiendo, ya es parte del proceso. Y con respecto a... César, ¿me podrías repetir? El tema del monto, y te metiste muy fuerte en un... Sí, mira, ese otro tema. Primero, igual que como dice Peter Lynch, no compren lo que no conocen. Yo conocía el activo, pero no tenía implicancia el por 3, porque el Ultra Pro Shares, o las Pro Shares, el TF Pro Shares, lo que hace esta palanca, el fondo lo que hace es darte por 3 o por 2 o un múltiplo de lo que tiene. Entonces, bueno, yo no me conocía bien y me metí con mucho. Entonces empecé a investigar y todo, y lo importante también es que a medida que uno pierde también es menos el riesgo que uno va tomando para el próximo día. La cosa es que nadie quiere perder. Ahora, ¿por qué no me dio tanta pena? Y es porque tengo un par de activos que también me siguen dando dinero. Entonces, también lo súper bueno es diversificar el portafolio, ¿ya? Yo creo que hoy día tenemos activos interesantes como son las criptomonedas, aunque son muy riesgosas y siempre recomendamos poco. Tenemos ETF muy buenos. Tenemos acciones hoy día que también a través de Racional que están dando que hablar día a día. Lucid Cars, que va a sacar su primera línea de autos, va a entregar ahora en octubre o noviembre. Lemonade, que es un InsurTech. Tenemos varias empresas que podemos apostar. Entonces, lo único que les digo es que siempre también vayan tomando posiciones de a poco para ir conociendo lo que están invirtiendo, y que si se caen en algo, no les duela, investiguen y tomen una mejor decisión para la inversión que viene. Yo creo que por ahí va. Acá antes acá ninguno de nosotros los tres, si bien hablamos de finanzas, todos cometemos errores, y yo creo que es bueno también contar las experiencias de cuando uno comete errores. Sebastián. No, o sea, solo decir una cosa, que más que como decir, oye, justo tenías un stop loss y perdiste igual, yo siento que lo fijaste muy arriba, o sea, era muy poco tu rango de posibilidad de perder, pero más que todo, lo importante de los stop loss es cumplirlo, ¿sí? Esto es como una política de una empresa, o sea, si tú tenés la política, cúmplela, da lo mismo si en un momento te resulta o no, ¿sí? Porque en otro momento va a ocurrir que te vaya a salvar de perder algo
y esto puede pasar cualquier cosa, pero la gracia de los stop loss o de tener metas de lo que se puede perder, la gracia por sobre todo yo siento que es cumplirla, ¿sí? Y yo por eso te valoro y te apaño, Héctor. Perfecto, sí, no sé, yo también ahí aprendimos todos y ahí estábamos pimponeando con esto la semana pasada. Y el último tema que les quiero comentar es, yo creo que y lo hemos visto especialmente durante la última semana, es la invasión coreana que está pasando en el mundo. Y acá yo sé que Sebastián tiene harto para poder explayarse, pero quiero partir introduciendo el tema. De partida, en Netflix, esta serie, el Squid Game o el juego del calamar, yo creo que es como un hit, toda la gente lo ha visto. Y así para comentarle a la gente que quiere invertir en Corea, Netflix tiene una rama entera solamente desarrollada, que está desarrollando contenido de Asia, Corea, y está pensando en eso. O sea, Corea se está convirtiendo para Netflix en la segunda España. Partió con La Casa de Papel, se salieron estas vis-a-vis, todas estas, y ahora estamos convergiendo lo que sería Corea. Por otro lado, tenemos al K-pop, que también está dominando el mundo. Una de nuestras bandas favoritas con Sebastián está entrando hacia el mercado norteamericano. Tenemos a las Blackpink, que están en la semana de la moda en París y con la mayor cantidad de gente que ha ido a esos desfiles. Y tenemos a los BTS, que están en las Naciones Unidas y advocando por el cambio climático, haciendo canciones con Coldplay. Y quiero saber cuál es su opinión respecto a esta invasión coreana que se está dando a nivel mundial y cómo están cambiando las tendencias de estas cosas. No sé si el Héctor quiere decir algo, él como que no le aplica la cosa. No, sí, con respecto a los coreanos estuve investigando harto, creo que le entregan hoy día gran parte del producto, no parte con 3% del GDP o algo así, pero son billones lo que le entregan anualmente. Esto es una culturalización también, es otra forma de mostrar también a los hombres y las mujeres en el mundo. Estaba leyendo sobre eso también, la cultura. Creo que hay una invasión y que se va a venir fuerte. Es decir, también no olvidamos que Samsung es coreano. Y así hay varias compañías más que también se dedican a hacer plataformas globales y que son mundiales. Y dentro de compañías que listan en Corea, también tienen de estas compañías que producen producciones cinematográficas. Entonces, hay un mundo por explorar. Yo creo que sobre todo hoy día en tecnología, y eso siempre se habla, y he estado viendo hartas charlas, que el tema de la tecnología es un tema grande, porque acá en esta parte del mundo nosotros comprendemos menos de la tecnología que la parte, no sé, China, Japón, Corea. Creo que tienen mucho que entregarnos, entonces es una expansión gigante y que se viene con mucha inyección a productos de diferentes países, lo que tiene que ver con tecnología, de todas maneras, llevándolo un poco más allá del K-pop, sino llevándonos también a todo, cómo se distribuyen las plataformas, cuánto es lo que produce, a quiénes llega, es súper transversal. Sebastián. A mí lo que me gusta es que los asiáticos toman como un poquito lo mejor del mundo occidental y lo mejoran y lo hacen mucho mejor y terminan como devolviendo la conquista un poco hacia el mundo occidental. O sea, no sé, yo siento que esto pasó un poco también con los japoneses, que en un momento empezaron a exportar ciertas metodologías de producción para los gringos y todo, de cómo era más eficiente producir en el tiempo de... No me acuerdo en qué año habrá sido esto, en los 80. No, yo creo que fue por los 2000, especialmente con lo que pasó con la PlayStation 1 y la revolución del anime. Yo creo que por ahí partió. O sea, mi punto, y yo también me he metido harto en este tema de la invasión coreana y todo esto, y es impresionante cómo ahora la gente está, con todo esto de la pandemia, especialmente el mercado como más occidental, está como un poquito saturado de la cantidad de cosas que hay. Entonces uno busca ciertas cosas frescas y yo creo que lo que está trayendo especialmente los K-dramas, que es lo que está en Netflix y el K-pop, es algo que en el fondo viene a refrescar esto. O sea, a mí me pasa que, por ejemplo, tenía a las Blackpink haciendo en la semana de la moda, se sacan fotos con un vestido y el vestido que cuesta 5 millones de pesos en una hora está agotado. Entonces es algo que llama mucho la atención, y lo mismo pasa con el resto, por ejemplo, Twice, que ahora sacó están entrando a nuevos mercados, cómo están todos entrando a estos mercados súper fuertes. Y acá mi tesis de inversión es la siguiente:
Pero todo lo pienso con tesis de inversión. Mi tesis de inversión es la siguiente. En Corea, cuando los grupos grandes o los grupos tienen que entrar a sacar una nueva canción, compiten en programas que son parecidos, ponte tú, a Rojo, ¿cachai? Pero ellos compiten y las competencias, la numerología que viene detrás, se calcula en función de la cantidad de visitas que hay en YouTube y la cantidad de visitas que hay en Spotify. Entonces uno puede ver, y los números están, el 80% de las nuevas ganancias de YouTube se produjeron durante el último año, es decir, durante la pandemia. Y eso se podría explicar porque ahora, como que dada esta explosión que hay muchas más visitas en YouTube a todo esto, videoclip y cosas así, para poder generar como esta competencia que se produce especialmente dentro de Corea. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, el Gangnam Style tenga 4,2 billones de visitas, las canciones de las Blackpink también andan casi todas por 1 billón de visitas, y en el fondo esta competencia hace que la misma gente haga mejores videoclips y todas esas cosas. No sé si Sebastián tiene por ahí un punto. Antes de cerrar, antes de darle el paso a Sebastián, ojo con lo que está pasando especialmente con YouTube y Spotify, principalmente porque en Spotify hay hartas como de estas como relaciones que tiene el mismo Spotify con los cantantes, que los cantantes están liberando contenido exclusivo en Spotify respecto a detrás de escena de los discos. Están haciendo algo, lo que hicieron con Joe Rogan en su momento, pero por los discos de los distintos artistas. Así que eso va a seguir explotando y Spotify lo va a seguir explotando. Y lo otro es lo que está pasando especialmente con YouTube, que es ahora hay mucho contenido que es reaccionando a. Entonces tú sacar un buen videoclip te genera más visitas y eso te genera más como ganancia por publicidad en los videos. El hecho de que, por ejemplo, un video tenga 1,8 billones de visitas no es trivial, entonces algo más para tener en consideración. Yo creo que hay harto crecimiento ahí y hay una, como les digo, la invasión se viene y no es algo que parece que nos vaya a dejar de aquí a un corto tiempo. Ahora sí, Sebastián. Yo creo que sería bueno nombrar como ciertas características que tienen los asiáticos que los vuelven como muy propensos a generar estos resultados, a superar un poco a los occidentales como en su mismo juego, siento yo. Y la característica fundamental para mí es en el fondo lo ordenado y lo estrictos que son, lo disciplinados que son, ¿sí? Porque yo lo he hablado con César esto, o sea, en el fondo cuando uno ve, yo no voy a hablar de la Blackpink porque al parecer a César le gusta harto la Blackpink, pero a mí me gusta más Twice, y yo veo pura disciplina en ella, tanto como, o sea, uno podría pensar y decir, chuta, los videos igual son grabados, se repiten, se toman las escenas de nuevo, pero incluso cuando uno ve sus conciertos, cosas que son en vivo, se ven muy pocos errores, siento yo, cuando tenéis que hacer coreografías que involucran canto, y veo en el fondo los videos de práctica que siento que involucran mucho tiempo detrás. También la historia que tienen ellas de estos clubs que son parecidos a los clubs Disney que tenían los gringos antes, esto en donde estaba Britney y todo esto. Yo los llamo las universidades del K-pop. Claro. Claro, que en el fondo desde cabros chicos están ahí practicando para llegar a ser lo que quieren ser. No sé si tendrán claridad de lo que se propone o todo. Por ejemplo, lo estrictos que son también en términos de no sé, dejarlos tener relaciones, en el sentido de que pololeen con el loco de que está en otro grupo, por ejemplo, se meten en todo. Y siento que estas cabras que se meten en esto están como de cierta manera dispuestas a eso, porque en el fondo deben tener como un sueño. Eso para ellos debe ser importante. O sea, Oye, ¿la tesis de inversión cuál es? ¿Cómo? ¿La tesis de inversión? No, pero es que primero estoy hablando en el fondo de esta teoría. Y después les voy a contar que yo tengo un fondo que compré en Renta 4, que es de Corea, pues no me ha rentado nada. O sea, ¿El EWI? Claro, pues ese mismo, de hecho, he perdido como un 3-4%. Lo que pasa es que ese está expuesto a Tencent. No está expuesto como... Sí, no, es que yo quería específicamente que estuviera expuesto a Tencent, de hecho. Porque en el fondo, o sea, los coreanos son más que K-pop, también juegan LOL, ¿sí? Entonces, yo quería que estuviera expuesto a una compañía relacionada con League of Legends. ¿Por qué? Porque League of Legends hace poco ha tenido un desarrollo súper grande en términos de juego. Yo no sé si cachan más o menos cómo es la política de generación de juegos un poco de League of Legends. Ilústranos. O sea, copian todo, pues, como buenos chinos,
porque están en el fondo los chinos detrás, que son Tencent, Tencent es la compañía dueña de Riot Games, que es la que genera League of Legends, ¿sí? Entonces, League of Legends nació como una copia de otro juego, ya no va a caer ahí la historia de cómo nació el LoL y la relación que tiene con Dota y con Warcraft, pero por ejemplo hace poco sacaron un juego que es de cartas, que se llama Legend of Runeterra, que en el fondo es igual que el Hearthstone, por ejemplo, o sea, no es igual, pero es muy parecido al Hearthstone, y va en esa línea. Sacaron uno también... El de Pokémon, que sacaron hace poco, Tencent, que sacó el Pokémon Unite, que está para la Switch, lo desarrolló Tencent, pero lo sacaron a nombre de... no sabía, y en verdad... Yo no soy tan fanático de Pokémon, tú soy más fanático, pero para mí es un LoL malo. Yo te lo he dicho que es como un League of Legends sin la competencia y el basureo propio de League of Legends, que es como que aquí no nos pegamos palos, sino que hacemos goles. ¿Sí? Como eso siento yo un poco del Pokémon Unite, y siento que ha disminuido un poco su utilización. O sea, yo no creo que sea muy jugado en verdad, te lo digo. Pero va a haber un mundial de Pokémon Unite sí o sí. ¿Cómo? Va a haber un mundial de Pokémon Unite sí o sí. Claro, pero eso no lo va a hay mundiales de Pokémon Go y no van a haber mundiales de Pokémon Unite. No, pero mira, Overwatch también intentó hacer eso, pagar ligas para poder posicionarse mejor y no pudo. Pero es que la liga de Pokémon es una liga que la administra de Pokémon Company. Y el campeonato lo administra, es centralizado. Entonces... No, está bien, pues, pero igual es una estrategia de marketing, siento yo esa, como para posicionar un juego, el hacerlo competitivo, ¿sí? Yo lo creo así un poco. Bueno, y la cosa que Riot también sacó un juego que es por turnos, que es parecido a un tipo de Dota que se hizo antes, y ahora ya va a sacar un MMO, ¿cómo se llama? Cuando vaya ahí leveleando y eres mago, parecido al WoW. Que yo en verdad no me sé tanto los términos. Sorry ahí por la gente que juega, que me van a querer colgar, pero es parecido al WoW, van a sacar eso también. Entonces, bueno, yo quería estar expuesto, ¿por qué? Porque siento que esta estrategia de sacar varios juegos, que viene de hace poco, iba a dar resultados y iba a generar que en el fondo Riot le fuera mejor, y eso podría impactar de manera positiva en Tencent. Bueno, con todo esto que ha pasado, lo último, los chinos, no ha pasado eso, se ha ido para abajo el fondo ese, pero más que todo yo lo hice para probar cómo se invertía en Renta 4, porque al principio yo entré y no sabía qué hacer ahí. Y después caché que tenía que comprar $. Diga. A mí no me gusta Renta 4. Y acá yo... A mí tampoco. Nosotros tenemos pendiente la review de Rational Stocks, y creo que Rational Stocks es mucho más eficiente que Renta 4. Uno llega, deposita, y si uno deposita entre las 9:30 y las 11:30, automáticamente uno ya tiene la compra hecha, no hay que andar haciendo intermediarios ni nada. No, yo te digo, yo encontré que Renta 4 era muy ineficiente. Muy eficiente el hecho que tenéis que comprar los $, o sea, igual entiendo la dinámica, o sea, tengo que comprar afuera, para eso tengo que tener $, ¿sí? Pero si quisiera hacer eso, lo haría yo mismo por otro lado, no sé. Sí, siento que falta cerrar ese modelo de inversión. Eso. No sé si tenía que decir algo sobre invertir en Corea o no. Yo invertiría en los coreanos porque admiro un poco a la cultura coreana, pero más que todo estoy plasmando como algo mío personal, más que algo de decir que les va a ir bien o no en el futuro. No, perfecto. Héctor tenía un punto. Sí, yo más que todo esto Corea y K-pop, yo voy un poco más a la cultura que tienen ellos, que es de estar solos también, y todo lo que tiene que ver con el internet y vivir solo. Yo creo que allá en Tokio un 40% de la gente vive en departamentos sola. Tokio, Japón. Tokio, Japón, sí. Por eso. Está comparando de Asia. Con culturas similares. Sí, culturas de Asia. 40% vive solo, estamos llenos de tecnología, ya no compartimos con la gente. Bueno, lo mismo, el K-pop llega a nosotros a través de un computador. Yo nunca, quizás en mi vida pocas veces he visto un coreano, entonces llevando ese punto de vista y viendo la cultura de ellos, mi tesis de inversión va más a cosas que nos acompañen en el futuro, tanto como tecnología, todo lo que tenga que ver con nuevas formas de acercarnos y que no sean presenciales, todo lo que tenga que ver con el metaverso, que hoy día está muy en boga, que es lo que está pasando dentro de los computadores, juegos, todo lo que tenga que ver con nuevas tecnologías. Dentro de eso también, dentro de las más favoritas que tenemos nosotros son también las criptomonedas. Estas criptomonedas después van a existir dentro de un mundo virtual donde todos vamos a ser parte, van a existir nuevos programas, esto está evolucionando cada día, entonces
mi tesis de inversión acompañada a todo este movimiento coreano e ir fijándonos en las culturas asiáticas y ver cómo ellos están reaccionando hoy día y dentro de eso tomar acciones, como dijo acá en Riot Game o en compañías tecnológicas, Tencent, acá también nos vino a hablar nuestro amigo Letelier acerca de las compañías chinas. Hay un mundo que acá en este mundo o en este continente no conocemos. Exacto. Muy desconocido. Yo creo lo mismo que tú. Y yo creo que más que, o sea, acá no, como les digo, no es un llamado. Yo veo que Spotify y YouTube tienen como hay un potencial, especialmente por el tema de la competencia que hay, especialmente con el K-pop. Pero creo que hay que identificar las tendencias. O sea, ponte tú, gran parte de toda esta gente es embajadora de alguna empresa. Ponte tú, los BTS están metidos con Samsung y hay una edición especial de los celulares que sale todos los años, que es la edición BTS. ¿Cachai? Entonces, como te digo, hay que ir identificando las tendencias y ir viendo las cosas. El que tiene César. No, ese no es el que tengo yo. Pero independientemente de eso, la idea de esto, y la idea es que podamos conversar estos temas en esta instancia, es poder ir como que ustedes también como que el auditor pueda ir como juntando los puntitos, pueda tener su propia opinión también de cosas que de repente a nosotros se nos pasan en el día a día o cosas que se están desenvolviendo. ¿Alguna cosa que quieran dejarle? Con esto ya vamos hablando. ¿Alguna cosa que le quieran dejar? ¿Algún mensaje para el auditor? Aprovechando que estamos los tres nomás y no hay un invitado. Mi mensaje es: sigamos invirtiendo, no al depósito a plazo, no al fondo E, y ir paso a paso. En definitiva, la historia que yo conté acerca de mi pérdida, lo que me enseñó es ir de a poco invirtiendo, conocer tu producto y reconocer tendencias. Hoy día vivimos en un mundo de mucha incertidumbre, donde es difícil ver tendencias que no sean las tecnológicas, pero lo invito a leer, a informarse y a estar conectado con lo que ustedes quieren, invertir. Ese es mi mensaje. Sebastián. No, yo no tengo mensaje. En el fondo hay que mirar Corea nomás. Tengo unos libros aquí sobre los asiáticos y todo, cómo ellos tomaron el modelo neoliberal y lo mejoraron. Claro, porque ellos tienen una concepción distinta de los derechos de las personas. ¿Sí? Ellos no les preocupa, por ejemplo, pasar por encima de los derechos de las personas con tal de hacer primar el bien común. Yo siento que eso es algo que deberíamos rescatar de ellos y todo. Pero nada, o sea, hay que conocer Corea y bueno, ahí cuidado con en el fondo con andar metiendo plata y bueno, como electos, pues, cumplir los stop loss y todo. Yo en verdad no tengo nada más que decir sobre eso. Perfecto. Yo, al igual que Héctor, me sumo, dejemos de invertir en los fondos de depósito a plazo. Y si tú que estás escuchando esto, tienes menos de 30 años y estás en un fondo conservador, no demos riesgo, pongámonos los pantalones, salgamos a ganar el partido. Yo creo que ese es mi mensaje. Y seamos inteligentes con lo que hacemos, tomemos decisiones pensando en el futuro y no pensando en quizá tan cortoplacistas, que es quizá lo que nosotros estamos viendo tanto en el espectro político nacional como en el espectro político mundial. Pensemos lo que va a pasar de aquí a 5 años más, que es como la típica pregunta que te hacen cuando uno entra en un nuevo trabajo. ¿Dónde se usted en 5 años más? Parece que a nivel mundial no estamos respondiendo a esa pregunta y es interesante hacérsela de vez en cuando. Eso, esperamos le haya gustado este nuevo formato. Como les digo, es un formato un poquito más orgánico, no es tan estructurado. Yo tenía en la pauta 5 o 6 puntos y terminamos hablando muchos puntos más, así que salió interesante la conversación. La idea de esto es que vamos a ir trayendo también gente que es menos experta en estos temas. Probablemente estas rondas de preguntas entre los tres, quizá con algún invitado que ya pasó por algún experto, que lo vamos a llevar al sitial de no experto en algunos temas. Vamos a seguir haciendo estas rondas de preguntas, principalmente porque hay que tener alguna instancia para poder hablar de esto. Así que eso, los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a hacer un par de charlas por ahí en algún futuro. Con Héctor vamos a hacer una sobre Bitcoin, así que les vamos a ir subiendo por ahí el tema. Yo voy a hacer una por ahí un poco más adelante sobre las tendencias en inversión, así que también los vamos a dejar invitados a eso. Y suscríbanse para poder invertir en su futuro.
Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.